experto en Derecho Penal y magíster en Derechos Humanos. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580M. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a cada una de las personas que nos ven y nos escuchan por la señal de Unión Radio. Abogado, analicemos desde el ámbito legal. El día de ayer la Corte Constitucional aprobó la despenalización de la eutanasia en el país, luego de que Paola Roldán luchara porque se le dé este paso importantísimo para ella y para las demás personas que de pronto quieren asistir a la eutanasia por medio de la enfermedad incurable que poseen. Pero desde el ámbito legal, ¿cómo podemos analizar esto? ¿Ya se puede aplicar o qué procesos vienen posterior a este dictamen que dio la Corte Constitucional? Adelante, abogado. El dictamen sería por la Corte Constitucional que todo indica para su aplicación que no es necesario ninguna implementación por ahora de ningún tipo de otra normativa, sino es que cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos dentro del dictamen de la Corte Constitucional pueda solicitar el tema de la eutanasia sin necesidad de que el médico tratante o el médico que vaya a realizarla pueda ser procesado o sentenciado por un delito de homicidio, ¿ya? Entonces, en primer lugar, establecer que esta sentencia tiene efecto de aplicación inmediato en todo el país y que cualquier otra normativa no puede estar por encima de lo que la Corte Constitucional, el máximo órgano de interpretación constitucional del Ecuador, haya establecido. ¿Eso quiere decir que Paola puede decidir qué día morir, abogado? O sea, es así, se aplica inmediatamente. Veo también que hay médicos que dicen, no, yo no voy a hacerlo porque el código de ética desde el ámbito de la medicina no me lo permite, o también leyes internacionales no me lo permiten, pero usted dice que sí lo pueden aplicar los médicos o pueden enfrentar algún proceso legal en caso de que algún médico diga, bueno, yo le voy a practicar la eutanasia a Paola Roldán. A ver, en otras palabras, lo que usted ha mencionado es correcto. Más que todo, la accionante o la persona que interpuso esta causa, de nombre es Paola Roldán, con la enfermedad catastrófico grave que ella tiene, puede decidir el día en conjunto con los médicos de cabecera en que ella pues da su derecho o acoge su derecho a que le apliquen la eutanasia como tal, ¿no? El derecho a una muerte digna, en otras palabras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los médicos no deberían de tener ningún tipo de temor de aplicar la eutanasia siempre y cuando se adecue y cumpla con los parámetros establecidos dentro de la misma normativa, toda vez que esta sentencia está por encima inclusive de ética y de moral que ellos tienen, inclusive del Código Orgánico Integral Penal, porque eso es lo que justamente ha hecho esta sentencia, declarar la inconstitucionalidad la constitucionalidad condicionada del artículo 44 del COIC, que es el que sanciona por delito de homicidio, o sancionaba, para ser exacto, por delito de homicidio, el tema de la eutanasia. Entonces los médicos no tendrían que tener ningún tipo de temor siempre y cuando se cumplan los parámetros establecidos dentro de esta misma sentencia. Doctor, pero ahí también en este mandato de la Corte Constitucional autoriza al Ministerio de Salud para que elabore un reglamento, y a su vez la Defensoría Pública tendrá que presentar esto y analizarlo, y luego la Asamblea deberá en ese marco también analizar esta decisión de la Corte Constitucional. Sí, en ese sentido, en la misma sentencia se establece de que su aplicación es inmediata y que, si bien es cierto, tiene que pasar todavía por un debate de la Asamblea en cuanto al tema de que de una u otra manera se regulen o se den los mecanismos para perfeccionar la normativa. El tema de la despenalización de la eutanasia ya está activa y no implica que la Asamblea pueda de una u otra manera revocar lo que ya hizo o lo que ya implementó, lo que ya
resolvió la Corte Constitucional. Más bien allí los asambleístas que hay un tema en incumplimiento de lo establecido por el máximo órgano de control constitucional del Ecuador. Entonces, si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública tiene 2 meses para expedir un reglamento que regule el procedimiento, y a su vez la Defensoría del Pueblo también tiene un plazo de 6 meses para preparar el proyecto de ley que lo regule y la Asamblea para su tramitación o aprobación. Lo cierto es que la resolución como tal ya está emitida y que está despenalizado el homicidio en el caso específico de que se pida la eutanasia a un médico como tal. Doctor, ¿esto es en Ecuador primera vez se da un tipo de esta acción en este pedido que hizo esta señora Paola Roldán, o ya hay antecedentes de otros casos? Peticiones formales y legales de lo que se conoce, este sería un caso en el cual se ha solicitado la inconstitucionalidad o la constitucionalidad condicionada en el caso de la eutanasia. Sin embargo, a nivel internacional ya existen otros países que la tienen. En uno de la región, que es Colombia, que en la década del 90 ya la aceptó como tal la eutanasia. Y países de otros lugares, como por ejemplo Canadá, España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Nueva Zelanda y Australia, que ya la mantienen dentro de su normativa. A su vez, países de la región como Paraguay y Chile, que también se está tratando este tema, y que creo yo que con el tema de la aprobación a través de la Corte Constitucional, más que todo a nivel regional, podría tomarse como ejemplo para asimismo estos países acoger el pedido de la eutanasia como tal. Abogado, en las redes hay bastante desinformación, incluso de las personas que se oponen o venían en esa también lucha opositora para que no se dé la eutanasia en el país, y muchos de ellos también como que tergiversan información, diría yo, en decir que todos podemos ser parte de la eutanasia si es que decidimos elegir morir dignamente. Pero hay parámetros que se deben cumplir y parámetros que se deben seguir para poder solicitar la eutanasia. ¿Cuáles son, abogado? Es muy importante que la ciudadanía conozca que para que se otorgue la eutanasia, o sea, la eutanasia, tiene que existir 2 requisitos indispensables de la Corte Constitucional. El primero, la persona active e informado a través de ella misma, que se conoce como un tema voluntario, en el caso, por ejemplo, que esté con lo que se conoce un tema de no poder ella misma representarse, ¿no? Entonces necesitaría de un representante como tal. Este consentimiento inequívoco, libre e informado tiene que solicitarse para el tratamiento de eutanasia activa. Y a través de esta voluntad que la persona por sí misma exprese, también tiene que un padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión de una enfermedad e incurable. Si no existen los requisitos, el de la enfermedad grave incurable, el padecimiento irreversible y el consentimiento inequívoco, libre y informado, ningún médico va a poder practicar la eutanasia. Allí ya no se podría acogerse a esta declaratoria de constitucionalidad condicionada, sino es que cualquier médico que aplique sin estos 2 requisitos podría ser procesado por el delito de homicidio, que tiene una pena de 10 años. Abogado, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona queda en coma y el familiar dice: yo no lo quiero ya atender, no lo quiero cuidar? Porque también leía estos comentarios ayer, ya como que un poquito ya más terribles en las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Ahí no se puede aplicar, porque siempre debe haber el consentimiento de la persona que padece la enfermedad catastrófica o incurable, o ¿qué podría pasar ahí? El dictamen habla del consentimiento y de la eutanasia en tema de voluntario y avoluntario. Voluntario es cuando la misma persona por sí misma va a dar su consentimiento. Avoluntario es
cuando se lo hace o lo realiza un familiar de dicha persona, siempre y cuando volvemos al segundo requisito del padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión grave, irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Si no ocurre este segundo requisito, por más que la persona o familiar en estado vegetativo lo solicite, el médico no puede acceder a esta eutanasia. Abogado, 8:45 minutos, abogado Steven Reyes, tema interesante, la eutanasia. ¿Qué normativas, de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional, entiendo yo que tiene que haberle obligado a la Asamblea a que expida alguna ley sobre esto para que proceda la eutanasia en los procedimientos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar aquello y qué normativas deberían ser reformadas para que pueda procederse normalmente esta eutanasia? La resolución es de efecto inmediato. Lo establecido por la Corte Constitucional, el máximo órgano de control constitucional de nuestro país, tiene como efecto inmediato y por ende lo que hace es que las otras normativas tengan que acoplarse a lo que ya se estableció por la Corte Constitucional. Normativas como el Código Orgánico Integral Penal. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal, sin la reforma que tendría que hacerse, sanciona en su artículo 144 el homicidio con una pena de 10 a 13 años, un homicidio simple. En este caso, la Asamblea tendría que reformar este articulado, indicando que en el caso de que ocurra, de que se solicite la eutanasia, cumpliendo con los dos requisitos que ya he mencionado, el médico que la practique no puede ser procesado por el delito de homicidio. Asimismo, tendrán que reformar códigos de ETA y otro tipo de códigos menores que tienen que ver con temas de médicos. Si bien es cierto, hay que realizar reformas, esto no implica que desde ya la persona, en este caso específico, la accionante, pueda elegir el día en que los médicos vayan a aplicarle a ella la eutanasia. Perfecto. 8:47 minutos, abogado. ¿Algo más que desea acotar? De nuestra parte nos queda clarísima su explicación que procede luego de que la Corte Constitucional haga el dictamen de la eutanasia que fue pedida por Paola Roldán, una lucha constante. Ella ha indicado en su cuenta de X que a pesar de las críticas, esa fue su decisión, tener una muerte digna, y que vale dentro del panorama en la que ella está, que es no poder vivir tranquila, producto de la enfermedad que usted también la detalló hace unos minutos. Abogado, ¿algo más que de pronto se nos escape o usted como experto en este tema nos indique y nos ilustre? Sí, en ese sentido solo mencionar lo que usted también ha subrayado en este último punto. Este hecho de haber presentado una inconstitucionalidad del delito del articulado del 144 del COIC para poderse acoger al derecho a la eutanasia, que antes estaba penalizado en el Ecuador, no corresponde a un solo capricho de la persona accionante, sino también que dentro de sus alegaciones a través de sus abogados determinó de que ella, la norma impugnada, es decir, actualmente, antes de como estaba la norma, infringía de los derechos de dignidad, al libre desarrollo de personalidad, al fomento de la autonomía y disminución de la dependencia, a la integridad física y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, al derecho a morir dignamente, toda vez que las personas que padecen este tipo de enfermedades así lo sienten. No podemos tampoco ver el hecho de que como personas sanas que no padecen este tipo de enfermedades podamos malinterpretar lo que ya ha establecido en ese sentido la Corte Constitucional. Solo ese último mensaje en ese sentido. Sí, abogado, es importante aclararlo y con ustedes pues son expertos en aquello y obviamente parte del medio de comunicación es consultarle a quienes conocen en la materia, porque se ha dicho algunas cosas en redes sociales y la verdad que están fuera de lugar, pero para eso lo tenemos a usted, sí, abogado Steven Reyes, experto en Derecho Penal y magíster en Derechos Humanos, quien nos dio detalles y nos amplió sobre este dictamen de la Corte Constitucional relacionado a la eutanasia. Gracias, abogado, que tenga excelente día.
Gracias a ustedes por la entrevista, igualmente para ustedes y para todas las personas que nos ven y nos escuchan por Unión Radio.